Antes que todo, quisiera pues expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que participan, incluso nosotros como embajada alemana, que participan en organizar este foro. Yo creo que y eso no necesita explicación, y vamos a escuchar algo acerca de esto, no necesita un razonamiento especial, el momento es súper oportuno, yo creo. Quisiera en este contexto de la reforma a las Fuerzas Armadas en el escenario de posguerra y postconflicto, llevarlos a un momento en Alemania exactamente hace 70 años. Hace 2 días conmemoramos en Alemania el 20 de julio de 1944. En este día hubo un atentado del conde von Stauffenberg, algunos de sus amigos, militares y civiles, un atentado contra Adolfo Hitler que fracasó, pero el conde von Stauffenberg y sus amigos pagaron ese intento de derrocar, de matar, de asesinar al dictador con su propia vida. Este día es un día importante para Alemania y sobre todo para las Fuerzas Armadas de Alemania. Y ustedes se imaginan, y no necesita mucha explicación esto. Siempre lo celebramos, lo conmemoramos con un juramento público de jóvenes reclutas en Alemania. Este año no fue muy diferente. Y si tomamos 70 años y hablamos de transformación, es obvio lo que hemos conocido. Bienvenido, León Valencia. Menos que 5 minutos. Felicitaciones. Cuando vemos estos 70 años y tomamos como punto de partida 20 de julio de 1944, vemos las grandes transformaciones que han tenido las Fuerzas Armadas en Alemania, de unas Fuerzas Armadas que tenían un papel muy especial, muy central en la sociedad alemana, en la vida de nuestro país, a un papel que podemos llamarlo un ejército, unas Fuerzas Armadas de paz. De paz porque las Fuerzas Armadas, el ejército alemán, ahora en una manera creciente toma parte en misiones internacionales de paz. 11 actualmente son en total. Son 2 ideas, 2 principios que rigen el papel de las Fuerzas Armadas en Alemania. Una, y esa es tomado en nuestra historia, que es lo que llamamos el ciudadano en uniforme, el Bürger en uniforme, que es un principio y son unas ideas de que los oficiales y los soldados de las Fuerzas Armadas nunca deben estar alejados de los valores centrales y de la vida de la sociedad alemana. Un principio muy importante que rige, digamos, el régimen interno de las Fuerzas Armadas en Alemania. Y el segundo principio es que las Fuerzas Armadas en Alemania son un ejército del Parlamento, que cada desplazamiento en el exterior tiene que ser aprobado por el Parlamento, y además el Parlamento ejerce un control bastante rígido sobre las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el sentido de tener un ombudsman que está abierto a los oficiales y los soldados de las Fuerzas Armadas, y también junto con el Parlamento ejerce el control. La transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia no es comparable con lo que hemos visto en la historia alemana. Son otros retos y otros desafíos. Alemania, después de 2 regímenes dictatoriales en Alemania,
y la transformación de las Fuerzas Armadas aquí en Colombia es otra cosa, es la transformación de una lucha, de una guerra contra una guerrilla hacia nuevas tareas. Ustedes lo van a hablar después. Uno es lucha contra crimen organizado y otro, yo creo que también lo vemos en el horizonte, es la creciente o la futura participación de las Fuerzas Armadas de Colombia, igual como en Alemania en misiones de paz en el mundo. Gracias por venir. Yo creo que con el diputado Rainer Arnold tenemos un gran experto en materia de defensa. Él es miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento, es un experto en materia de seguridad. Estoy seguro que todos ustedes aquí en la mesa van a presentarnos con unas ideas enriquecedoras y van a tener entre ellos una muy interesante discusión. Hans Mathieu, yo creo que está en medio, es su último acto en público acá en Colombia. Yo creo que es muy digno que esta materia, la materia de seguridad que durante sus 5 años en Colombia ha sido central en el trabajo de FESCOL, que termine con un acto, con un foro sobre este tema. Le deseamos, por supuesto, mucho éxito en su nueva función en México y damos la bienvenida ahí escondido a su sucesor Lothar Witte, que seguramente retomará las riendas con la misma entrega, la misma eficacia que Hans Mathieu. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Agradecemos y yo personalmente agradezco las palabras positivas. Para comenzar, yo gustaría anunciar que este panel va a ser grabado por el canal Capital. Yo no sé cuándo lo van a transmitir, pero espero que van a poder transmitir algunos análisis, opiniones y propuestas que entran en el debate en Colombia sobre la reforma a las Fuerzas Armadas, en el escenario de que vamos a ver un acuerdo de paz y que después el país puede invertir en la paz, puede construir la paz y terminar su conflicto de 50 años. Bueno, yo he leído un poco, pero no lo que debería leer sobre la historia colombiana, y de hecho los conflictos en Colombia no solamente son 50 años, pero prácticamente desde la fundación del país ha tenido conflictos en ese país. Bueno, entonces la perspectiva de que tal vez a partir de 2015, 2016, el país se va a convertir en un país en paz. Me parece una perspectiva muy alentadora. Nuestro foro hoy cuenta con lo que yo diría son entre los mejores analistas y conocedores de este tema en Colombia. Desde la derecha, León Valencia, que tiene una perspectiva sin implicar posiciones políticas, por favor, si una persona aquí es de la derecha y también de su punto de vista es a la izquierda. Entonces, bueno, León Valencia tiene una perspectiva bastante especial sobre el tema, porque él ha sido guerrillero en los años 80, ha sido miembro del Comando Central de la ELN, se desmovilizó en 1994 y desde entonces ha trabajado primero a través de la Fundación Nuevo Arcoíris y ahora por la Fundación Paz y Reconciliación para la paz a través de análisis, opiniones y trabajo también con guerrillas desmovilizados y reintegrados. A mi derecha, más una vez, sin implicar posiciones políticas, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Ella tiene un pasado, una vida pasada como politóloga,
es asesora o consultora de varias instituciones internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crimen, y recientemente ha sido miembro de varios órganos y círculos que asesoran el gobierno y la Policía Nacional sobre temas del combate al crimen organizado. Bueno, y a mi izquierda, Diana Quintero Cuello, que es la viceministra de Defensa para Estrategia y planeación, ¿es correcto así? Porque yo digo muchas veces planejamiento y nunca sé cuál es correcto. Ella tiene una formación en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y de Economía de la Universidad de los Andes y es desde 2011 en su posición actual. Bueno, el señor embajador ya ha introducido a Rainer Arnold. Él es miembro del grupo parlamentar del SPD en el Bundestag alemán, el Parlamento alemán, desde 1998 y desde 2002 él es vocero del SPD para temas de política de seguridad y defensa. Y en esta función no solamente tiene un contacto muy estrecho con la Bundeswehr, con las Fuerzas Armadas de Alemania, pero también un bien conocimiento de sus acciones y actividades como parte de las misiones de paz. Bueno, vamos a hacer el foro en la siguiente manera. Primero, cada uno de los presentes en el panel tienen 15 minutos para introducir y argumentar sus posiciones con respecto a la reforma de las Fuerzas Armadas, claro, desde perspectivas bastante diferentes. Después, si se ofrece la oportunidad en una segunda ronda, yo voy a tener posiblemente preguntas específicas para cada uno de los miembros de la mesa para una breve respuesta de tal vez unos 5 minutos. Y en este tiempo, pero comenzando dentro de un poco, vamos a distribuir algunos papeles para ustedes puedan anotar preguntas o si quieren comentarios que después vamos a ordenar un poco y yo voy a pasar esas preguntas a los miembros del panel para una ronda final de 10 minutos cada uno. Bueno, gustaría comenzar con María Victoria Llorente, para que desde la Fundación Ideas para la Paz, que es una fundación que tiene una perspectiva empresarial, porque es financiado por empresarios, ¿qué es lo que como resultado de sus trabajos serían los lineamientos más apropiados para una reforma de las Fuerzas Armadas y ampliando un poco el sector de seguridad en Colombia después de un acuerdo para que se pueda llegar a una paz duradera y sustentable en Colombia? Bueno, muchas gracias Hans por esta invitación y FESCOL. ¿Sí? ¿Ya funciona? Sí. Funciona. Sí. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a FESCOL. Siempre es muy grato estar acá y muchas gracias a todos los asistentes a esta charla. A ver, en el tema lo primero que yo quería plantear es unas preguntas o como una pregunta gruesa y luego como una idea acerca de qué podría ser o cómo visualizaría una eventual readecuación de las Fuerzas Armadas en Colombia. La primera pregunta gruesa, y creo que esto pues me ha surgido y no tengo una respuesta y la dejo acá, porque es una pregunta que ha surgido en distintos eventos que se han venido dando últimamente sobre este asunto, es la pregunta acerca de los tiempos
de esta readecuación. O sea, estamos suponiendo aquí de entrada en este panel que esta readecuación se va a dar y se va a dar después de un acuerdo con las FARC. Yo realmente no estoy tan clara que eso vaya a ser así y ni siquiera estoy clara si eso es conveniente hacerlo de manera amarrada al acuerdo de paz con las FARC, porque de hecho dudo que dentro del acuerdo eso se vaya a tratar como tal. Entonces me parece que ese es como un primer tema. Lo que no quiero significar con esto es que no haya que pensar en esta reforma, pero sí creo que el tema de los tiempos es muy importante y es muy importante no solo porque no veo tan claro que eso vaya a estar dentro del acuerdo, sino adicionalmente porque no veo tan claro que sea fácil, y hay muchas experiencias que muestran cómo todas estas reformas del sector seguridad, si se hacen de manera simultánea e inmediatamente después de estos procesos o de estos acuerdos, generan vacíos de seguridad que yo creo que en Colombia no nos podemos dar el gusto de tener, y además de todo porque la situación colombiana, por lo menos en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, realmente no, digamos, una parte sustantiva de esos acuerdos no tiene que ver con la reforma del sector seguridad, que sí es el caso que hemos visto en Centroamérica, en algunos de los casos centroamericanos. Entonces esa es como una primera salvedad, y dejo aquí como el tema porque me parece que ese es un tema sobre el cual hay que ocuparse, el tema de los tiempos, de la conveniencia y del marco, digamos, dentro del cual hay que dar este paso. Dicho esto, lo segundo que quería decir es que sin duda creo que este es un paso importante que hay que dar, el paso de reformar, digamos, nuestro sector seguridad. Ahí hay elementos importantes que hay que reformar, que hay que repensar desde la perspectiva doctrinaria y desde la perspectiva, obviamente, institucional. Y yo, digamos, me atrevería a hacer un planteamiento grueso como para dejar aquí y para darle la palabra a quien siga, pero el planteamiento grueso sobre esa reforma, yo diría que lo primero que hay que pensar es en que, digamos, hay que pensar en cuáles son como esos ámbitos de seguridad que ya están instalados. Digamos, a mí no me gusta mucho esta diferencia, como si en el posconflicto todo fuera a cambiar. Yo creo que realmente Colombia ya tiene muchísimos elementos de posconflicto, los fenómenos de inseguridad en Colombia, el crimen organizado, las mafias asociadas a negocios ilegales y demás, eso no se va a transformar particularmente porque firmamos un acuerdo con las FARC y con el ELN. Digamos, yo creo que ahí hay muchos elementos que ya están sobre el terreno y hay muchos avances institucionales para enfrentar ese tipo de desafíos. Sin embargo, los dos grandes vacíos que yo veo y hacia donde habría que repensar el sector seguridad. Un primer gran vacío tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Digamos, realmente tenemos una doctrina de seguridad y tenemos y no estoy hablando de la doctrina de seguridad nacional, sino una doctrina de seguridad que está muy orientada a las grandes amenazas, y hacia allá digamos, las instituciones se han orientado y han desarrollado unas capacidades muy extensas y muy reconocidas internacionalmente para frenar ese tipo de desafíos a la seguridad nacional, pero digamos con muchas dificultades para resolver los problemas ciudadanos y cotidianos de seguridad. Digamos, ese es un primer tema y los problemas. Un enorme vacío, y en ese sentido el primer llamado a repensar es, bueno, la policía, vamos a seguir manteniendo a la policía en el Ministerio de Defensa, ¿tiene sentido?
seguir manteniendo a la policía en el Ministerio de Defensa. Desde todo punto de vista tengo absolutamente claro que mantener a la policía en el Ministerio de Defensa estaba estrechamente asociado con la necesidad de mantener una cierta unidad de mando de las Fuerzas Armadas de cara al conflicto armado. Si hemos cerrado el conflicto armado, me parece que eso realmente no tiene sentido, y yo creo que ya desde hace un tiempo hay muchas señales en la dirección de que no tiene mucho más sentido seguir manteniendo a la policía dentro del Ministerio de Defensa, porque eso, además de todo, tiene efectos sobre la doctrina policial y dificulta enormemente el pleno desarrollo de la policía dentro del campo de la seguridad ciudadana y de su relacionamiento con las autoridades a nivel local, las autoridades municipales particularmente. Entonces, creo que ese es un primer tema que hay que pensar, y es el tema de la ubicación de la policía. Aquí ha habido un debate, se ha abierto ese debate sobre qué se va a hacer, a dónde se va a ir, a dónde debería llevarse o no la policía, pero el primer punto que hay que pensar antes de pensar a dónde se va a ir o no es, bueno, si hay que sacarla o no hay que sacarla, y en qué momento sacarla. Bueno, el segundo elemento, y no sé, Hans, ¿me quedan 5 minutos o menos? Sí, 5 minutos. Ok, el segundo, digamos, elemento que creo que hay que explorar es el tema de la seguridad rural en Colombia. Ese es, digamos, ahí tenemos unos enormes vacíos pese a los grandes esfuerzos que se han hecho, los grandes esfuerzos que se hicieron en los últimos 10 años para llevar, por ejemplo, a la policía a los diferentes puntos del territorio nacional. Realmente los desafíos a nivel rural siguen abiertos. No hay una institucionalidad, digamos, que tenga, que se corresponda realmente con esas problemáticas que hay en las zonas rurales y que hay, por ejemplo, en las zonas de frontera. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo se le puede brindar a los ciudadanos seguridad, digamos, poder responder a sus necesidades de seguridad y a la vez ejercer una función clave para Colombia, que es la función de la integración del territorio? Que esa es parte del problema central de la guerra y de la presencia de múltiples organizaciones armadas ilegales en el territorio nacional. Entonces, ese es como el otro ámbito que habría que pensar, y en esa medida la readecuación de las Fuerzas Armadas creo que es algo que hay que considerar seriamente. Digamos que se ha venido pretendiendo permanentemente que la policía cubra esos espacios, y eso, digamos, es razonable porque pues la policía es la que debe ejercer ese tipo de funciones de protección de los ciudadanos y de mantención del orden público en todo el territorio nacional, pero claramente tiene serias dificultades para hacerlo, y digamos, las dificultades no solamente son, digamos, de insuficiencia de personal para llegar allá, sino también hay dificultades en materia doctrinaria. La policía colombiana es una policía que ha estado muy volcada a la lógica urbana, tienen una vocación urbana muy importante, y digamos, en el tema rural uno los encuentra todavía como viendo a ver qué hacen, y en muchas ocasiones encuentra uno que en esos territorios quien termina ejerciendo esas funciones es el ejército o la armada, la infantería de marina. Entonces, esa es una realidad que tenemos enfrente, y frente a esa realidad uno puede tener dos aproximaciones. Una es la aproximación de seguir insistiendo en que sea la policía que haga esa función, con lo cual se requeriría un esfuerzo mucho más grande del que se viene haciendo en materia de incremento del pie de fuerza y en materia de readecuación, digamos, de la presencia policial, no solamente de la presencia, sino de la doctrina policial de cara a los temas, de cara al tema rural y territorial.
por un lado, y eso, digamos, no es una novedad en Colombia. Ya desde el 93, cuando se da como una gran reforma de la policía en Colombia, ya desde entonces se venía hablando del tema de la policía rural, se reactivó, digamos, de manera mucho más vigorosa desde ese entonces la policía de carabineros, que ya existía en la policía y demás, pero, digamos, ese es un tema que ha estado ahí presente, y que estuvo muy presente en la política de seguridad democrática. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿seguimos por ahí y lo vamos a lograr? Yo tengo, digamos, mis dudas, y tengo mucho temor de esos vacíos que se generen en esos territorios que ya no van a estar en principio gobernados por las FARC. Entonces, ¿quién va a gobernar sobre esos territorios? ¿Quién va a llevar, digamos, el control sobre esos territorios? Otra opción sería, y digamos, es una opción que me interesaría mucho que consideráramos, y es la opción de desdoblar a las Fuerzas Armadas y crear una Guardia Nacional rural. No sería una nueva institución, sería cuestión de coger, digamos, unidades que ya existen sobre el terreno y, digamos, como potenciar su vocación en el marco de prestar servicios de seguridad para la ciudadanía en estos territorios, pero a la vez hacer un ejercicio importante de integración del territorio y de control del territorio. Yo diría que de este tipo de terceras fuerzas existen experiencias en Europa, existen muchas, y, digamos, la historia de esas fuerzas son fuerzas, digamos, que precisamente, digamos, surgen bajo la lógica de la integración del Estado-nación, y creo que Colombia, digamos, parte del proceso en el que estamos es un proceso de integración de nuestro Estado. Entonces, creo que esa es una alternativa para considerar. Y finalmente, dentro de ese marco, algo que me parece muy importante considerar, y lo dejo como pregunta, es simplemente, bueno, y dentro de esas fuerzas integraríamos, por ejemplo, miembros desmovilizados de las guerrillas. Yo creo que eso es algo que hay que considerar seriamente y estudiarlo, y creo que eventualmente habría que hacerlo, habría que ver cómo se hace, pero ese es un tema a considerar, y creo que solo se podría hacer en el marco de una suerte de tercera fuerza o Guardia Nacional Rural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria. Creo que ahí abrió ya algunos puntos para debatir. Pasamos a León Valencia. Por favor, León. Pues muchas gracias por la invitación. Estos debates son cruciales en este momento, y hay unas realidades con las que tenemos que contar. Quizás el mayor obstáculo que enfrenta el proceso de paz es una división profunda al interior de las fuerzas militares. Eso da mucha dificultad reconocerlo, es una cosa que en público es difícil sostenerlo, pero bueno, hay cantidad de evidencias de la grave división que hay en las fuerzas militares y de policía en Colombia alrededor del tema de la paz. Sin duda, pues ha habido un cambio de 2 cúpulas en muy corto tiempo. Se han hecho, además, han sido cambios de las cúpulas como nunca se había hecho. Una fue citando a todos a Palacio en secreto, porque no se sabía nunca, eso siempre se sabe con anticipación, y el presidente Santos los citó en secreto y les dijo: ustedes se van y ustedes se quedan. Y ese es más o menos el primer cambio drástico de cúpula. Y luego, a raíz de los escándalos de la operación Andrómeda y todo esto, hubo otro cambio de cúpula dura. Se siguen presentando todos los días manifestaciones. Esa división de la fuerza militar está acompañada principalmente de una división política enorme que hay en el país, un sector que está en una crítica muy profunda a las negociaciones de La Habana, que es un sector político que está jugando a la división de las fuerzas militares de manera
consciente, organizada, que es el expresidente, el sector del expresidente Uribe. Esa división se da alrededor de cosas que son muy sensibles en las fuerzas militares, que son además comprensibles, que digamos no podemos decir que son una cosa, que es una locura lo que está ocurriendo, no. Hay cosas importantes en juego. Uno es el tema jurídico, el miedo que tienen los militares a que este posconflicto signifique, por un lado, unos beneficios jurídicos para las fuerzas guerrilleras y los ilegales, y en contraste, una picota pública para las fuerzas militares. Eso no es de poca monta. Hay 14.000 militares investigados, unos ya presos, 4.000 presos. Hay procesos en curso complicados, entonces es natural y es comprensible que haya un miedo dentro de las fuerzas militares sobre su futuro jurídico. El otro miedo que hay en las fuerzas militares sobre la reforma, ¿qué tipo de reforma se va a hacer a las fuerzas militares? Bueno, estas son unas fuerzas militares y de policía grandes, son ya más de 500.000 efectivos entre fuerza policial y fuerza militar, es el 1% de la población en armas, eso ha tenido una gran dificultad allí. Y claro, la guerra también ha tenido una inercia, la guerra tiene una inercia y es pues que las fuerzas militares se han convertido en un gueto, en un cuerpo que se protege a sí mismo, y ahí hay fenómenos de corrupción grandes que son otra de las preocupaciones. ¿Qué es lo mejor? Estos debates, lo mejor es entrarle al tema de frente, es tener un diálogo, intentar un diálogo público, permanente con las fuerzas militares, aparte del diálogo que debe hacer el gobierno permanentemente con las fuerzas militares, para espantar esos miedos, para ofrecer tranquilidad a que las fuerzas militares van a entrar con dignidad al posconflicto, con dignidad al posconflicto. Las fuerzas militares tienen que participar de la terminación de la guerra, las fuerzas militares tienen que ser un protagonista, y un protagonista muy respetado, muy cuidado, muy atendido en esta final de la guerra. Esa es la primera premisa. La segunda es que no se va a negociar a las fuerzas militares en La Habana. Eso sería una cosa intolerable para la sociedad y para las mismas fuerzas militares. Que cualquier reforma se va a discutir en la vida civil, se va a discutir entre gente que está en la vida democrática y se va a discutir después de que se sellen los acuerdos con las guerrillas de las FARC y del ELN. Esa es una premisa indispensable. El juego y las discusiones y la irresponsabilidad de jugar con las fuerzas militares es muy grande. Primero por el poder inmenso, por el nivel de fuerza, por la forma como ellos participan en el presupuesto nacional. Es que se están llevando 6 puntos del PIB de inversión. Bueno, ese fue el punto más alto, 6.1, ahora hay 4.9, se dice, digamos, pero hay cálculos distintos desde el sector oficial y desde los que hacemos análisis desde la sociedad y desde las organizaciones no gubernamentales y desde la prensa. Pues es una inversión muy alta en defensa, y es un cuerpo militar muy fuerte, y eso pues no se puede jugar con eso en Colombia. Lo estoy diciendo yo que fui guerrillero. Es impresionante porque, bueno, yo vengo de la ilegalidad, yo estuve allá en el otro lado combatiendo a las fuerzas militares, y pienso que tenemos que ser muy responsables con esas fuerzas militares. Me parece una gran irresponsabilidad de un sector político ponerse a agitar
una división entre el interior de las fuerzas militares en este país que ha vivido cosas tan dolorosas. Y cuando vamos a las reformas hay que hablar con claridad respecto de esto. Este sector político quiere mantener a las fuerzas militares mirando hacia atrás. Entonces, el fuero militar es muy importante para ellos. Cuando estamos en la perspectiva de abandonar la guerra, el fuero militar es ampliación del fuero militar, consideración del fuero militar, es importante para la guerra, pero para el posconflicto no. El fuero militar es cómo proteger en medio del conflicto a las fuerzas militares. Cómo proteger a las fuerzas militares en el posconflicto tiene que ver con la justicia transicional, no con el fuero penal militar. Para hablar de las fuerzas militares en el posconflicto hay que hablar de justicia transicional. Y hay que hablar de una cosa, si la verdad en la justicia transicional se convierte en una verdad que tiene implicaciones judiciales y una verdad judicial, este proceso es muy difícil de terminarlo. Y segundo, es un sacrificio enorme de las fuerzas militares. Esta verdad tiene que ser una verdad política, como la verdad en Sudáfrica, que era al revés. Si usted se ponía el acento en la verdad, si usted iba a todos estos tribunales de justicia transicional y de comisiones de verdad y contar la verdad, tenía exención judicial. Al contrario, si no contaba la verdad, tenía tribunales judiciales para llevarlo a la cárcel. La verdad es el tema principal de la justicia transicional y es el tema principal del posconflicto. Y la verdad es una verdad política, para todos, verdad política para todos, para las fuerzas militares, para los guerrilleros, para los paramilitares y para los políticos y empresarios vinculados en todo este conflicto. Esa es la primera cosa de la reforma, porque eso hace parte de la reforma al tratamiento y tiene que ver con justicia penal militar y las implicaciones de la justicia transicional en los términos de justicia penal militar. Esa es mi convicción primera, y eso habría que hablarlo muy claramente con las fuerzas militares, en principio, para despejar todo miedo. Yo he trabajado 12 años ya, o más, con la cúpula y con el CAEM, con un programa de la Universidad de Oslo y el gobierno noruego, hablando de estos temas de sensibilización, y últimamente pues he sentido la aprehensión de las fuerzas militares en este tema. El segundo tema es, bueno, y el tamaño, y las fuerzas militares, ¿para dónde van? En el tamaño de las fuerzas militares. Y ahí hay temores de que, bueno, van a acabar con reducir el generalato, la oficialidad. No, estas son unas fuerzas militares que han crecido mucho en la parte, digamos, de su oficialidad de soldados, pero muy poco en general, es porque el crecimiento ha sido en muy corto tiempo para atender este conflicto y viene desde esta última década, del principios de siglo, que fue el gran salto de las fuerzas militares. Nosotros llegamos al 2002 con unas fuerzas militares, entre fuerzas militares y de policía, 260.000 efectivos y la duplicamos en estos años. Pero esa duplicación de la fuerza no ha sido a su vez la duplicación de la oficialidad y de la alta oficialidad que va a conducir este proceso, y tenemos coroneles atendiendo brigadas, entonces no hay, el cuerpo del ejército básico, que es oficialidad y suboficialidad, en Colombia no necesita ninguna disminución de fuerza, porque es poco frente al gran crecimiento de la Fuerza Armada como tal. Y hay que entonces también, pues, espantar ese temor de todas las fuerzas militares y de policía. La otra, que ya la tocó María Victoria, es ¿hacia dónde va la policía en un proceso de reforma? Yo tengo la convicción que el mejor sitio para la policía es el Ministerio del Interior, obviamente con una reforma muy profunda del Ministerio del Interior, porque es un cuerpo para atender después de cuándo es, y en eso María Victoria dice una cosa muy inteligente, los tiempos hay que calcularlos, cuándo es el momento incluso del posconflicto,
Vamos a tener un posconflicto largo. ¿Cuándo es el momento del posconflicto para hacer estas reformas? Pero, sin duda, para mí, el lugar de la policía es el Ministerio del Interior, que implicaría una reforma profunda del Ministerio del Interior, que hoy en día no tiene la competencia para atender el territorio en el plano político y menos ya para atenderlo en el sentido de seguridad. Pero esa es otra discusión que tenemos que hacer en Colombia. Yo creo que son cosas que es necesario hablar con la policía, con las fuerzas militares en ambientes tranquilos, que es necesario debatir en el país y que es necesario, sobre todo, llamar la atención de los sectores políticos. No se puede jugar con fuego. Somos tímidos, porque nosotros, la guerra da una patente de corso a los cuerpos que están en la guerra. Siempre le da mucho miedo a uno hablar de gente que está en la confrontación, por miedo también a vulnerar su unidad, pero ya hoy en día pues tenemos que decir que esa unidad está vulnerada. Yo discutía muchos generales, incluso que salieron en el último tramo, cómo se sentían tratados, y ellos, claro, se sentían muy maltratados, pero yo decía, pero a la vez ustedes enviaron mensajes muy fuertes. Es que, por ejemplo, yo que en muchas ocasiones tuve muchas conversaciones y un nivel relativo de amistad con el general Barrero, esa conversación del general Barrero con este coronel González del Río, pues eso es una cosa muy fuerte, digamos, es una cosa muy fuerte para una sociedad, para un gobierno, y uno dice, bueno, esto tiene mucho que ver. Muchas de esas influencias en las fuerzas militares vienen del cuerpo de retirados, que han ido muy lejos. Es que hay generales retirados, pues, desde principios del gobierno de Santos, que se compraron el discurso del presidente Uribe, y algunos, incluso en unos correos, llamaban a que había que, obviamente era una cosa loca, que tenía muy poca credibilidad, pero que un general retirado te va a decir, no, es que hay que ver a ver cómo es que vamos a salir de Santos. Eso es muy fuerte en un país, pues, donde, digamos, las fuerzas militares han tenido un profesionalismo muy grande y han estado. La otra reforma, a mi modo de ver, es cultural y es grande. Llevamos 50 años haciendo un tratamiento de la protesta social, haciendo un tratamiento de las inconformidades democráticas de orden público. La palabra que se utiliza es orden público. La mentalidad que hay, no solo en las fuerzas de policía, en las fuerzas militares, en el tratamiento del conflicto social es un tratamiento violento. A su vez, y no voy a decir cuál es primero, cuál ha sido primero, la mentalidad con que va la ciudadanía a protestas sociales, la manera con que va a manifestaciones democráticas, acciones democráticas, es también previniendo que va a ser atacada y llevando instrumentos para defenderse o para atacar. Esa es una mentalidad generalizada también en la protesta social. Ahí hay un campo cultural duro de reforma de tratamiento democrático a los conflictos, de tratamiento pacífico a los conflictos. Esa es una reforma cultural impresionante que hay que hacer. La palabra orden público se ha utilizado aquí para cobijar la manera de que el que va a una protesta social, el que encabeza la punta de lanza hacia una protesta social siempre es la fuerza pública. Y se ha puesto a la fuerza pública a golpear a la población, y al mismo tiempo la población va siempre con la idea de que o tiene que atacar y defenderse de la fuerza pública. Ese es un punto clave de reforma, y en eso tiene que ver la sociedad. A mí estaba feliz siempre que dicen, ahora que hay unas publicidades respecto del sindicalismo, tenemos una deuda, dice el Estado, con el sindicalismo, hemos cometido tenemos una cultura antisindical,
hay que transformar esa cultura antisindical. Los sindicatos son válidos, las organizaciones gubernamentales tienen un papel muy importante. Esa es una transformación cultural que tenemos que hacer, y ahí dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Ya creo se acumulan más puntos, por eso gustaría pedir a los colegas que ya distribuyen los papeles para las preguntas, porque yo puedo imaginar que ya algunos de ustedes tienen preguntas que quieren anotar. Paso la palabra a la viceministra de Defensa, la señora Quintero Coelho, por favor. Bueno, muchas gracias. De verdad que valoramos desde el Ministerio de Defensa enormemente estos diálogos. Y como bien lo han dicho tanto María Victoria como León, son de la mayor importancia en este momento del país, y por eso creemos desde el Ministerio de Defensa que hay que hacer cada vez más debates de esto. Entonces, muchas gracias a FESCOL por esta oportunidad. En primer lugar, yo quisiera decir algo que han dicho también ya María Victoria y León, y es que la fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, han sido protagonistas definitivos de la historia de Colombia, y que lo van a seguir siendo, con un posconflicto, digamos, en cualquier circunstancia. La fuerza pública en Colombia ha sido pilar de esta democracia y estará llamada siempre a continuar siéndolo. Y eso es un punto muy importante, porque parte del debate sobre la transformación, adaptación, modernización, reforma, digamos, cualquier nombre que le queramos dar sobre la fuerza pública, tiene que estar ligado a la pregunta de cuál es la fuerza pública que necesitan los colombianos. Y eso es una pregunta que es incluso difícil al interior del sector. Y es difícil al interior del sector porque en el momento de empezar a hacer transformaciones, generalmente las fuerzas militares y la policía, y es común en el mundo, se devuelven a sus manuales doctrinarios. Entonces la doctrina dice que una fuerza militar hace A, B, C y D. Y en realidad lo que uno ha encontrado, y el caso Alemania así lo muestra, es el país necesita unas fuerzas militares y una policía que responda por sus necesidades, y no que simplemente responda por un manual doctrinario que puede ser incluso del pasado. Entonces, con esas convicciones, y sobre todo con la convicción y la premisa, y como lo ha manifestado el presidente de la República en varias oportunidades, las Fuerzas Armadas no se negocian en La Habana, ni se están negociando ni se negociarán. Desde el sector defensa, hace mucho tiempo, hace 2 años largos, 2 años y medio, empezó un proceso que hemos llamado el proceso de transformación y futuro de la fuerza pública, de cara, mirando, digamos, no solamente el presente, sino mirando hacia el 2030. Eso modelado, obviamente, partiendo de la base de que Colombia, como también mencionó María Victoria, ya en muchos lugares de Colombia, lo que uno podría llamar posconflicto existe. Podríamos poner muchos ejemplos, yo les pongo una cifra global, casi 95% del territorio colombiano en el año pasado, o en el último año y medio, no tuvo ninguna clase de atentado terrorista, digamos, perpetrado por FARC o ELN. Eso es una cifra importante, teniendo en cuenta que hace 10 o 15 años el número no era 95% del territorio sin ataques terroristas, sino que era casi que el 60% del territorio con ataques terroristas. Entonces, ya hoy en día hay unos retos que podría uno catalogar como retos de posconflicto en Colombia, que ya lo está viviendo muchísimas regiones del país, el Caribe colombiano es uno de ellos, pero también en otras zonas del país. Mucha población colombiana cuya vida no necesariamente va a cambiar, cuya vida cotidiana va a cambiar después de la firma, ojalá, de un proceso de paz. Y eso es muy importante porque eso modela un poco
qué es lo que se ha estado haciendo y dónde están los retos. Las fuerzas públicas en el mundo tienen que estar, insisto, para enfrentar los retos que tendría que asumir el país en cualquier momento, y en eso estamos de acuerdo con los panelistas. Yo creo que el sector defensa ha venido trabajando en un proceso de transformación desde el interior. Ese proceso de transformación ha pasado por un proceso de adaptación lógico que ha llevado incluso en los últimos 3 años a tener distintas adaptaciones. Si hay alguna institución que se adapta permanentemente es precisamente las fuerzas militares y la policía. En los últimos 3 años la policía ha tenido ya 2 versiones, próximamente una tercera versión de lo que se ha llamado el Plan Corazón Verde, mirando un poco más al el tema de cuadrantes y el tema de seguridad ciudadana como pilar. Las fuerzas militares han tenido ya, en términos de planes específicos de fuerzas militares, el plan Espada de Honor. Entonces es intrínseco a la fuerza pública esa transformación. En cómo se ha trabajado la transformación. En primer lugar, desde adentro. Ha sido un proceso liderado desde el Ministerio de Defensa y el Comando General y la Dirección de la Policía, pero con personas tanto del Ejército como de la Armada, como de la Fuerza Aérea, como de la Policía, grupos de trabajo que se han dedicado al tema de transformación, y en eso hemos hablado de 3, digamos, tiempos fundamentales. Uno, por supuesto, el presente, y de ahí se han derivado los planes actuales, los retos actuales, la necesidad de darle cada vez mayor prioridad al tema de seguridad ciudadana. Eso no es una discusión del posconflicto, es una discusión actual y del presente, que ya en eso tenemos unos retos enormes, y pues ha habido también una reformulación, digamos, de los planes precisamente para que eso sea una prioridad, pero también seguir atacando todas las amenazas posibles en términos tanto de terrorismo como narcotráfico. Una nueva o relativamente nueva por su tamaño, que es el tema muy difícil, que supera incluso el sector defensa y seguridad, que es el tema de minería criminal o ilegal, que ese es un tema que el país también está, digamos, estamos en el proceso y en mora de tener unas decisiones más intersectoriales al respecto, y por supuesto en temas de soberanía del país. La otra línea de tiempo, digamos, en teoría, porque los tiempos se mezclan, es lo que uno podría denominar transición. Y la transición, uno podría decir, bueno, la transición es apenas se firmen unos diálogos, digamos, se firmen unos acuerdos, postdiálogos de paz, y ahí entran y por eso digo que están en paralelo, porque son temas que ya se están trabajando, como la garantía a todo el proceso de desmovilización y reintegración, en donde en esa garantía tienen que estar presentes las fuerzas militares como garantes de la sostenibilidad de cualquier acuerdo al que se haya llegado o al que se llegue. Y eso es un tema muy importante. En el tema de desmovilización en Colombia, en el último año se han desmovilizado individualmente más de 1.500 personas de la FARC y del ELN. Ya las fuerzas militares y la Policía Nacional desde hace muchos años tienen un programa de desmovilización, y obviamente ahí hay ya partes de las semillas de lo que podría ser esa garantía, pero ahí hay un tema importante en donde hay un rol clave de la fuerza pública en términos de garantizar que los acuerdos a los que se lleguen sean acuerdos que se cumplan y sean acuerdos que se mantengan. Por supuesto que ahí entran muchísimos temas, el tema de seguridad rural, completamente de acuerdo, el control territorial, como se llama pues en el sector, es un tema en donde todavía hay muchas zonas grises entre policía y ejército o infantería marina en algunas zonas del país, y en donde la pregunta, y yo estoy de acuerdo con María Victoria en la pregunta, es, bueno, ¿la zona gris la vamos a resolver hacia un lado o hacia el otro, o la vamos a mantener? Y ahí todavía hay discusiones y temores, por supuesto, en términos de zonas del país en donde de pronto es mejor mantener todavía
un control del ejército y no dejar a la policía sola en ciertas regiones. Eso depende además de cada región, de cada circunstancia, y es otro de los retos importantes en la transición e importantes en términos de adaptación de nuestras fuerzas, y es esa visión diferenciada para cada zona, para cada región del país, que creo que en los últimos años se ha logrado con los planes tanto Corazón Verde como Espada de Honor. Ahí entra en discusión, hay una discusión importante que es la discusión institucional, que uno podría sintetizar y decir que es solamente el tema de policía, si la policía sigue siendo parte o no del Ministerio de Defensa. Yo creo que va más allá de la policía, hay unos temas institucionales bastante importantes, no solamente con la policía, sino también en temas al interior de las fuerzas militares, su comando general, su organización interna. En el caso de la policía, que es el caso que se ha puesto sobre la mesa acá, yo creo que es importante no solamente definir el cómo o para dónde, sino el cuándo, en qué momento, bajo qué circunstancias. Y no solamente hablar de la policía, porque si algo en algo nos hemos convencido es que el tema de seguridad va más allá de la policía sola. Hay unos temas asociados a temas de justicia y a todos los temas, digamos, que pueden empezar a cerrar los ciclos de seguridad que tenemos que mirar. Hoy en día nosotros en temas de seguridad tenemos, si uno empieza a mirar, hay muchas instituciones, no solamente el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, sino muchas otras, el Ministerio del Interior, que tiene roles que pueden ser importantes o que son importantes hoy en día en todos los temas de seguridad para el país. Y el último punto que quiero mencionar es también las fuerzas militares y las fuerzas policiales como parte del país en un posconflicto. ¿Qué roles tienen? ¿Qué roles tienen ya y qué roles tienen que tener más profundos en el futuro? Uno, cooperación internacional. Clarísimo el impacto que tiene hoy en día la Policía Nacional y las fuerzas militares, incluso en Centroamérica, en cuanto a la cooperación que se le está dando al mismo México en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen. Lo que Colombia ha aprendido en estos 50 años tiene que servirle al mundo también. Entonces ya estamos en un proceso de cooperación internacional muy grande, no solamente con la región, ya incluso con países africanos, y eso seguramente se va a tener que fortalecer. Vamos a tener energía y concentración y tiempo para poder ofrecerle eso al mundo. Más misiones de paz. Colombia es uno de los únicos países que ha estado de manera permanente en el Sinaí. Siempre, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, hemos estado con un batallón en el Sinaí, el Batallón Colombia, y ese tipo de misiones las vemos cada vez más. Protección de nuestros recursos naturales es un rol importantísimo que hoy en día tenemos y que hoy en día no lo estamos cumpliendo al 100% como el país lo requiere y lo va a requerir en el futuro. Hay un rol fundamental. Roles, por supuesto, hablando de seguridad rural, por supuesto el de seguridad ciudadana, que es indiscutible que tiene que ser tanto el protagonista como la prioridad, tanto en la transición como en el posconflicto, y que además puede ser un tema, digamos, yo cuando digo transición podríamos hablar de muchísimos años. A veces uno dice transición y cree que es algo de meses. Aquí creo que dependiendo de la región va a haber una transición más o menos larga, y por supuesto hay un tema importante que es la contribución de la fuerza pública al desarrollo del país, tanto en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, que ya hemos avanzado enormemente, como en lo que tiene que ver con desarrollo propiamente de muchos sitios del país en donde no ha llegado sino la fuerza pública y en donde incluso las carreteras, algunos acueductos y demás, la ha tenido que construir la fuerza pública. El Estado tiene que estar presente en todas las regiones de Colombia y pues en donde se requiera la fuerza tendrá que acompañarlo. Entonces cierro con eso, creo que quedan muchas preguntas abiertas que es un poco la idea de este debate que podemos ir aclarando en la medida en que continuemos. Gracias.
Muchísimas gracias, señora viceministra. Por favor, Rainer Arnold va a hablar en alemán. Entonces, por favor, colocan sus audífonos para que puedan hören, damit Sie die Übersetzung hören können. Ich möchte mich bei Gianni Rodriguez für ihre Übersetzungsarbeit, Dolmetscherarbeit bedanken, und die macht die Kommunikation zwischen Kulturen möglich. Vielen Dank. Señor embajador, damas y caballeros, primero que todo, muchísimas gracias por poder estar aquí en este foro. ¿Están escuchando? ¿Todos están escuchando? ¿Allá también? Sí, perfecto. Ja, Sie können weiterreden, bitte. Ja, funktioniert, ja. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este foro de tan gran envergadura, de poder participar. Pues yo solamente puedo relatar de cómo nosotros hacemos política y configuramos política de seguridad en la República Federal de Alemania, porque cada país tiene que buscar su propio país debido a la propia historia que tiene. Bueno, un gran respeto, con gran respeto he escuchado en los últimos 2 años con qué gran emprendimiento las personas aquí en Colombia realmente apoyan este proceso de paz y cómo quieren, o sea, muchas personas lo configuran y lo apoyan. Y con ello quiero empezar, porque nosotros, de las operaciones que hacemos a nivel internacional, es precisamente en lo que llamamos conflictos asimétricos. Ustedes todavía hablan de guerrilla. Nosotros casi no hablamos de guerrilla, sino de conflictos asimétricos. Y una cosa es clara, ninguno de estos conflictos a nivel mundial existen en el sentido viejo de decidir entre paz y guerra. No, en estos conflictos no existe la oportunidad de que unas fuerzas militares, por muy fuertes que sean, salgan victoriosos y haya aquellos que son los que son derrotados. No, sí, la violencia puede mermar, pero una paz duradera y sostenible no se puede obtener a través de las fuerzas militares. Eso lo tuvieron que aprender con mucho dolor los Estados Unidos en Afganistán. Los israelíes también tienen que aprenderlo día a día, que una superioridad militar frente a esas amenazas asimétricas no van a salir victoriosos. Pero, sin duda alguna, hay que discutir esto. En Alemania estamos en la situación feliz que nosotros estamos viviendo una fase de paz como nunca lo habíamos pensado. Eso tiene que ver con procesos de paz, con la Unión de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, en Europa, en Alemania, hay paz. Pero, sin embargo, todos ciudadanos piensan, ya no necesitamos fuerzas militares. Entonces yo digo, no, las fuerzas militares son también prevención para riesgos en el mundo que hoy ni siquiera conocemos. Nosotros, después de 9/11, conocemos y aprendimos cómo pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, ahorita la crisis de Ucrania. Es decir, nosotros pensamos que nunca más las fronteras en Europa iban a cambiar por violencia, y no es así. Entonces, las fuerzas militares son prevención, y hay algunas capacidades dentro de las fuerzas militares que ya no se necesitan. Es decir, que eso se requiere largos procesos para, por ejemplo, también capacidades que se necesitan y que ya no estaban activas, volverlas a activar. Bueno, nosotros tenemos la seguridad externa con la OTAN. Nuestros socios en la OTAN nos dicen, ustedes alemanes han obtenido seguridad durante 50 años por parte de nosotros, y ahora esperamos que este país tan grande y tan rico como Alemania, ahora que siempre recibió seguridad, ahora dé seguridad. Y lo que me gustó mucho, lo que dijo la señora Quintero, que también este país tan grande como Colombia ve que esos países como Colombia tienen que dar aportes a esas operaciones de misiones de paz en el exterior, naturalmente con otra estructura, es decir, fuerzas militares en paz. Lógico, ya no pueden tener esa magnitud que tenían cuando, por ejemplo, era épocas de crisis.
fuerzas militares demasiado grandes le quitan también muchos recursos al Estado. Recursos que no solamente desde nuestra conciencia sociales pensamos que deben invertirse de otra manera, sino nosotros pensamos que una política justa para mermar esa diferencia entre pobre y rico, no solamente tiene que ver con solidaridad, sino también tiene que ver con una estabilidad y seguridad social a largo plazo. Es decir, no solamente política social, sino también una política que traiga seguridad y paz consigo. Nosotros 1.4% del presupuesto es la que invertimos. La OTAN quiere que gastemos un 2%, pero no lo vamos a hacer. 1.4 son 32.000 millones de euros lo que gasta Alemania en la OTAN. Y segundo, antes de hablar sobre la reforma, Alemania tiene algunos puntos prioritarios que son incambiables. Uno lo dijo ya el señor embajador, que para nosotros las fuerzas militares son controladas democráticamente y también por el Parlamento. Eso es natural y lógico que todos los delitos que pasan dentro de las fuerzas militares, desde el robo hasta delitos a nivel de operaciones internacionales, por ejemplo, que sean de lesa humanidad, etcétera, en Alemania tienen que ver con la justicia ordinaria. En la configuración básica del Estado se dijo que los poderes en nuestro país tienen que estar distribuidas tanto en instituciones como personas. Esto nos lleva a que la seguridad interna y externa está totalmente dividida. La policía es a nivel de Estado federado. Tenemos una pequeña nivel de federación y están por debajo del control del ministro del Interior y del Parlamento. Y el Bundeswehr, que es el ejército, está bajo el control del Ministerio de Defensa. En caso de catástrofes, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si hay catástrofes de inundaciones, etcétera, en Alemania, pueden ayudar, pero no están legitimados para hacerlo. Solamente en caso de catástrofes y bajo el mandato del ministro de Interior y no del de Defensa. Y tercero, en cuanto son, por ejemplo, servicios secretos. Nosotros tenemos servicios secretos para asuntos externos, es decir, que nos protege ante aquellos que son enemigos de la Constitución y otros para asuntos internos. Estos servicios de secreto son controlados parlamentariamente y los jefes de los servicios secretos tienen que dar respuesta franca a todas las preguntas que les hagan por parte del Parlamento. Bueno, eso en cuanto a la arquitectura. No, el mundo está cambiando en Alemania de manera especial. Nosotros estábamos en el punto crucial del conflicto entre Occidente y Oriente y cualquier guerra entre el Pacto de Varsovia, nosotros hubiéramos sido la batalla, el campo de batalla céntrico. Teníamos 250,000 soldados constantemente y podíamos aumentarlo. Pero después de la unión de las dos Alemanias y de la caída del muro de Berlín, dijimos ya no se necesitan. Entonces, nosotros hasta llegamos a tener 600,000 soldados, porque aquellos soldados que venían de la antigua Alemania Oriental, que no estaban tan integrados en este sistema de ese Alemania Oriental comunista, que no tenían tanto responsabilidad sobre sus hombros, fueron integrados. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a reformarlo. Y lo vamos, pero a reducir de tal manera que sea compatible socialmente a 340,000. Eso fue un proceso difícil, porque en una reforma de esa usted no puede simplemente decirle, bueno, ustedes quedan en la calle o esperar que los viejos se pensionen. Entonces, por eso teníamos un principio que cuesta mucho, pero sin embargo sale más barato. Teníamos en Alemania, dar la mano de oro, es decir, que aquellos soldados que dijeron, bueno, me retiro, se les daba muchísimo dinero. Y la segunda reforma tenía otro cometido.
Es decir, que fue una lección de cambios en el mundo, de darse cuenta que no se necesitan esos ejércitos grandísimos y que ya no hay guerras entre aquellos aparatos de cascabeles y acorazados, etc. Hoy tenemos solamente 135 y después de que teníamos 3.000 cascabeles, hoy en día tenemos solamente 135. Eso demuestra este cambio. Es decir, vienen nuevas funciones. ¿Cuáles son los perfiles de las nuevas funciones? Participar a nivel internacional, pero al mismo tiempo conservar capacidades creíbles que nosotros integramos en la OTAN, para que la OTAN siga siendo tan fuerte, para que nunca tengamos que utilizar esas capacidades. Es decir, que con todas esas capacidades nadie se atreva, por ejemplo, a atacar. Por ejemplo, la OTAN en este año está gastando 10 veces más de lo que Rusia. Por ejemplo, con todos estos conflictos en Ucrania y Rusia, digamos, Putin va a saber que él jamás va a ser superior a nosotros, no se va a atrever a atacarnos. Bueno, ahora ¿qué queremos? Más movilidad en el aire, más inteligencia, no se tienen, digamos, los cascabeles en la tierra, sino ahora se necesitan más movilidad y tecnología aérea, es decir, tener mucha más inteligencia, por ejemplo, tener un fundamento logístico que es importantísimo. Es que estamos en 11 operaciones a nivel internacional, se necesita una logística muy diferente en comparación a si usted se prepara a un solo conflicto. Y un segundo paso que condujo también a que ahora solamente tengamos 255.000 soldados. Antes de que esta estructura realmente se bajó, se redujo, el dinero también cada vez era menor. Por eso se inició una tercera reforma. Era un ministro de defensa muy joven. Él le prometió al gobierno alemán y le dijo 8.000 millones de euros voy a ahorrar. Pero eso era ilusorio. Eso no era realizable y eso lo vemos hoy en día. Pero esta tercera reforma se está dando todavía. Es decir, no se definió desde el punto de vista de funciones, sino más bien de ahorro. Y el principio básico de esta reforma, desde mi punto de vista, era erróneo, porque el ministro de Defensa decía, nosotros queremos conservar todas las capacidades, pero con menos dinero, con menos personal y con menos armamento. Pero conservar las capacidades. Nosotros dijimos en aquel entonces, si esto lo hacen todos los socios de la OTAN o miembros de la OTAN, entonces todos seremos simplemente promedio. Y por eso nosotros en la coalición discutimos intensamente esta reforma. Y esto me gusta mucho lo que dijo la señora Quintera, porque yo lo veo igual como usted. Hoy en día no se debe tratar de hacer una gran reforma, de que el ministro de Defensa va a decir, voy a hacer la reforma más grande de todos los tiempos y luego todo es bueno para los soldados, para la seguridad. No. Se trata de la transformación, de una adaptación constante de las capacidades, porque el mundo es cambiante. Y quiero solamente abordar 2 puntos para terminar, donde yo creo que tenemos que cambiar. En Alemania ya no existe el servicio militar obligatorio. Eso tenía grandes ventajas, el servicio militar obligatorio, porque venían de todas las clases sociales jóvenes al servicio militar, y dentro del ejército mismo se podía sacar a esos buenos, encontrar los buenos y decirles, bueno, sigan en esta carrera. Pero ya no se podía, porque si teníamos solamente se necesitaban 55.000 anuales, y además se necesitaban mujer también para dar equidad de género, y además que la profesión de soldado era tan complicado que con esa formación tan corta pues no se tenía un soldado con todas las capacidades, y ni siquiera se podían enviar a las operaciones del extranjero. Por eso ya no existe el servicio militar obligatorio, pero tenemos un reto muy grande debido al cambio demográfico. Y como
ya no tenemos tantos empleo, entonces las empresas ahora pelean por tener a estos jóvenes que también habían estado en las fuerzas militares, y ahora tenemos nosotros como gobierno que gastar mucho para hacer atractivo el ejército, para que jóvenes vayan allá al ejército y no a otras partes, porque nosotros también porque si no, lo que dijo el señor embajador, el ciudadano en uniforme, eso es importante. De tal manera, un gran reto es tener hoy en día un programa para hacer atractivo la profesión de soldado y para hacerla compatible con la familia, con tener hijos. Y el segundo reto es que si con poquito dinero que se quiere invertir poco dinero, pues entonces hay que invertirlo de manera inteligente. Es decir, con nuestros socios de Europa tenemos que dividir más. Nosotros tenemos una estructura dentro de la OTAN y nosotros no necesitamos, por ejemplo, un ejército que sepa todas las capacidades, sino decir, nuestras fuerzas armadas tienen estas capacidades buenas, los ingleses tienen esto, los franceses tienen esto, por ejemplo, en lo que son, todo lo que son cuerpos aéreos, etcétera, nosotros somos fuertes. Bueno, dar cada uno la fortaleza que tiene para tener, y la visión es llegar a fuerzas armadas europeas, una armada europea. Yo creo que ya yo no lo voy a vivir, pero eso es muy importante para fortalecer ese pilar de la OTAN en Europa. Más que los Estados Unidos también están poniendo su visión más hacia el Pacífico. Es decir, invertir razonablemente el poco dinero. Y como último, los soldados sufren de estrés de reformas desde hace 20 años, porque es que nosotros estamos hablando de personas, no estamos hablando de aparatos. Es decir, los soldados vieron cómo se cerró un batallón, tenía que irse para otro lado con su esposa y sus mujeres, tenían que aprender cosas nuevas, porque las capacidades viejas que ellos tenían ya no se necesitan. Es decir, cualquier reforma hay que tener presente, mire, se necesita tiempo para que los seres humanos tengan tiempo dentro del ejército. En Alemania realmente los soldados sufrieron muchísimo bajo la reforma y eso tenemos que corregirlo y es nuestra función actual en Alemania. Muchísimas gracias por su atención. También muchas gracias a Rainer Arnold. Como yo he dicho, yo voy a tener unas preguntas específicas a los 4 panelistas, pero ya tengo aquí las primeras tarjetas con preguntas y como, no sé si es coincidencia, pero a 2 de los panelistas estas preguntas coinciden mucho con lo que yo quería preguntar